primeros movimientos literarios de origen hispanoamericano. Sus características abarcan desde la búsqueda de lo exótico hasta la perfección métrica. Varios autores son conocidos por formar parte de este movimiento. Por ejemplo, entre ellos están Amado Nervo, Leopoldo Lugones, Salvador Díaz Mirón y el más famoso, Rubén Darío. Desde la primera publicación de Abrojos y Rimas hasta la publicación de Cantos de Esperanza, la obra de Rubén Darío está en la cumbre modernista. Su obra influenció a muchos escritores, creando así la nueva corriente. Por su majestuosa obra, su belleza literaria y por su influencia en diferentes autores, Rubén Darío es considerado padre del modernismo, al igual que príncipe de las letras castellanas. Les presento el documental Rubén Darío, una leyenda entre poetas. Espero que lo disfruten. Félix Rubén García Sarmiento, conocido como Rubén Darío, fue el hijo de Manuel García y Rosa Sarmiento. Debido al alcoholismo de Manuel, Rosa tomó la decisión de irse a la ciudad de Metapa, donde nació Rubén Darío. Rubén Darío nació aquí el 18 de enero de 1867, hace 147 años. En ese entonces el lugar se llamaba Metapa. Cuatro años después de su muerte, en 1920, es elevada a Ciudad Darío, en honor al nacimiento del poeta en este lugar. El museo, ¿verdad?, donde nació nuestro poeta Rubén Darío, es fundado, elevado a Patrimonio Nacional de todos nosotros los nicaragüenses desde 1940. Tenemos allá exhibida, ¿verdad?, la carreta, que es una réplica del medio de transporte que usó la mamá de Rubén Darío cuando viajó desde León hacia ese lugar pues, llamado Metapa. Una carreta con bueyes, un viaje que venía embarazada desde León, y una carreta con una yunta de bueyes, una pareja de bueyes que venía, el viaje duraba más o menos una semana para poder llegar a acá. Tenemos aquí estas placas, ¿verdad?, de mármol, que fueron homenajes póstumos que rindieron los amigos de Rubén Darío, como Eduardo de la Barra, chileno, Carlos Guido Hispano, que era argentino, el mexicano Amado Nervo, Antonio Machado, español, Jesús Santos Chocano, peruano, ¿verdad?, y Eduardo Carrasquilla, colombiano. Todos estos eran amigos de Rubén Darío pues, y al sentir la muerte del poeta, que escribieron este homenaje para recordarlo por siempre. Igual tenemos aquí esta exposición de la cronología de Rubén Darío, con fotos, ¿verdad?, y también poesía del poeta. Por ser esta la pintura más famosa de Rubén Darío, el famoso pintor Rubén Cuadra, nicaragüense, donó esta pintura a la casa natal de Rubén Darío en 1975. Aquí está el panel donde se encuentran las principales obras de Rubén Darío, con sus fechas, y estas son las obras más importantes que nos ha dejado. Este monumento fue esculpido por el nicaragüense Fernando Saravia en 1967, a los 100 años del nacimiento de Rubén Darío. Al sonar de la marimba se desborda Monimbo. Hay que ver bailar en cinta la mujer del mandador. Don Rodrigo está tanteando como le hace por detrás. Zapateando, zapateando, zapatea y nada más. Hay que ver a doña Inés a bailar como zapatea a la vez y hace la cadera temblar. Hoy un consejo que le dan al compadre Juan para bailar. Hacete para allá, no te vengas, no, hágame mojado parece un gallo remojado pegadito. Oye nada más, meneadito, oye nada más, cuidadito, cuando me tocas.
mujer que se cree viva y no baila en el solar. Es como un plato de almíbar que no sale a veranear. Para bailar el sabaneado no es preciso alborotar. Yo lo bailo bien pegado y un meneado lateral. Hay que ver a doña Inés para bailar como zapateña a la vez que hace la cadera temblar. O el consejo que le dan algo para igual para bailar. Hacerte para allá, no te vengan, no para rebotado pareces un play remojado pegadito. Guachi nada más, pegadito, guachi nada más, cuidadito, cuando me tocas. Rosa y Manuel terminaron reconciliándose y hasta tuvieron a Cándida Rosa, quien murió a los pocos días. La relación entre los padres de Rubén Darío siguió deteriorándose hasta que Rosa abandonó a su marido para ir a vivir con su tía, Bernarda Sarmiento, y el coronel Félix Ramírez Madreguil en la ciudad de León. Poco tiempo después, la madre de Darío fue a vivir en Honduras, mientras que él fue criado en la casa de sus tíos en León. El niño poeta nicaragüense fue educado por los jesuitas en sus primeros años. Fue a la edad de 6 años cuando Rubén Darío se volvió a encontrar a su madre, quien más tarde él refleja sus sentimientos de amor hacia ella en su autobiografía. Sus sentimientos sensuales se despertaron a causa de una prima lejana, muy bonita y de cabellos rubios. Ella sería la inspiración para su poema Palomas blancas y garzas morenas. Enseñarles al dedillo lo que baila Monimbo. Aquí no hay chotera floja ni flojera sin corset. Pa' bailar me basta una hoja o en la punta de un ciprés. Hay que ver a doña Inés pa' bailar como zapateña a la vez que hace la cadera temblar. O el consejo que le da algo para igual para bailar. Hacerte para allá, no te vengas, no para rebocado pareces un gallo remojado pegadito. Oye nada más, pegadito, oye nada más, cuidadito, cuando me tocas. Al sonar de la marimba se desborda Monimbo. Nos encontramos en el anfiteatro que fue construido en 1967 para conmemorar el centenario del nacimiento de Rubén Darío. Cada año se celebra la jornada dariana y el 18 de enero se celebra el acto central en este mismo lugar. También se ocupa para hacer otras actividades culturales y educativas. La estructura está construida en un estilo romano para que se escuche la voz más amplia. En el lugar caben aproximadamente 500 personas sentadas. Fue un niño inteligente y destacado, pero no se esforzaba en el colegio. Sin embargo, leía todo lo que encontraba. Siguió desarrollando su cuerpo y carácter de adolescente, queriendo en una fase de su vida unirse a un circo. Inició su carrera como periodista a la joven edad de 14 años, firmando sus trabajos con el nombre de Rubén Darío. Su primer cuento fue publicado en el periódico El Ensayo, con el título de Primera Impresión. Ya había adquirido fama a través de Centroamérica. Muchos deseaban que fuera a Europa o a los Estados Unidos para completar sus estudios. Ofrecen educarlo en Granada, pero el joven rechazó la oferta. A esa joven edad conoció a su primer amor, Rosana Emiliana, quien formaría parte de su vida hasta su muerte. A los 15 años decidió viajar a El Salvador. Llega al puerto de La Libertad, donde manda un telegrama a Joaquín Méndez, secretario del presidente y amigo de Rubén Darío, a través de correspondencia. Se hospedó en la capital y se puso en contacto con la Academia Literaria de la Juventud, donde conoció a Francisco Gavidia. Después conoce al presidente Rafael Salvidar, quien le entrega un regalo de 500 pesos plata. El joven Darío se emociona de su buena fortuna. Es que él comenzó desde muy temprano, desde los 14 años, a participar en el periodismo. ¿Qué es lo que, bueno, algo que lo hizo cambiar completamente, o mejor dicho, desarrollarse fue cuando estuvo trabajando en la Biblioteca Nacional, cuando era joven. Eso lo enriqueció porque él sencillamente se dedicó a leer y leer y leer constantemente. De tal manera que él desarrolló conocimientos en muchos idiomas, de lo cual prácticamente nadie lo recuerda. Pero él manejó
con soltura el francés, el italiano, el español, bastante el inglés, y manejaba y entendía el griego y el latín. Por favor. Entonces, inclusive hablaba muy bien el catalán. En 1886 emigra a Chile, donde tiene grandes problemas de adaptación, especialmente por su piel oscura que provocaba rechazo entre la gente local. Trabaja como periodista y publica su primer libro, la novela Emelina. En 1888 reunió en un libro titulado Azul los poemas que venían firmando en el periódico El Heraldo. Este libro se lo envió al escritor español Juan Valera, que publicó en el prestigioso diario madrileño El Imparcial 2 cartas elogiosas sobre Azul. Estas cartas le procuraron fama a Rubén por todo el mundo hispano, siendo editadas como prólogo en las sucesivas ediciones de Azul. En 1890 vuelve a El Salvador, donde se casa con Rafaela Contreras, con quien tiene a su hijo Rubén Darío Contreras. Dejó a su familia en Costa Rica, ya que el gobierno lo envía a España como representante del 4º centenario del descubrimiento de América. Allí conoce a autores como Juan Valera, José Zorrilla, Salvador Rueda y Emilia Pardo Bazán. Al año siguiente muere Rafaela y, a principios de 1893, se casa con Rosario Murillo. Ese mismo año es nombrado cónsul de Colombia y su esposa da a luz a un hijo que pronto pierde. Después de esto, Rubén Darío viaja a Nueva York y luego a París, donde conoce a otros escritores latinoamericanos. En 1896 publica Prosas Profanas, un libro de poemas que le daría considerable influencia. En Madrid conoce a Francisca Sánchez, mujer de origen muy humilde y sin cultura alguna, con quien llega a tener una hija a la cual nunca llegó a conocer el poeta. Consigue el puesto de cónsul de Nicaragua y permanece en la capital de Francia. En ese periodo nació su segundo hijo con Francisca, Rubén Darío Sánchez, al que su padre llamó Pocás el campesino. El gobierno decide nombrarle embajador en España. En 1915, Rubén Darío se convierte en alcohólico y se encuentra arruinado, así que abandona a Francisca y a su hijo y regresa a América. Con 49 años, agotado y muy enfermo por sus problemas de alcohol, muere en León el 6 de febrero de 1916. ¿Qué sabes de Rubén Darío? Nada. Nada, ¿no sabes nada? Oh, ¿qué sé? Ajá. ¿Qué es su nombre? ¿De dónde es? ¿De dónde es? De Nicaragua. Ajá, ¿y sabes algún poema o algo así? No. ¿Y un libro? Tampoco, porque es nosotros acá. ¿No? Dale. ¿Ah? No. Dale, pues. ¿Sabes algo de Rubén Darío? Sí, él es una poeta muy conocida en Nicaragua. ¿Qué más sabes? Sé que él es muy conocido y poderoso en el tiempo de la revolución de Nicaragua. Ah, y ¿conoces algún libro de él? Sí. ¿Cuál? La vida es bella. ¿Sabes quién es Rubén Darío? Sí, fue un poeta muy conocido en Nicaragua y creo que fue como el embajador de Nicaragua en España. ¿Conoces alguna obra de él? ¿Algún libro? No. ¿Y un poema? Creo que sí he leído alguna vez en la clase de español, pero me olvidé. Está bien. ¿Conoces a Rubén Darío? No. Sí. ¿Qué sabes de Rubén Darío? Que era un gran poeta nicaragüense. ¿Conoces alguna obra de él? Sí, Azul, Prosas Profanas. ¿Y te gusta algún poema de él? ¿Cuál? Lo Fatal. ¿En serio? ¿Por qué? Por lo que dice. ¿Ah? Por lo que dice que es una realidad. Está bien. Gabo, ¿qué sabes de Rubén Darío, loco? No, en serio. ¿De dónde? ¿Y conoce alguna obra de él? ¿Murió en León? Ah. Lo enterraron en León. Es Nica. A ver, pues dígame, ¿qué obras saben de él? ¿Conocen? Canto de Esperanza. ¿Solo?
Nada más. Fue uno de los mayores exponentes de la poesía nicaragüense. Y uno de los el fundador del modernismo. Fue influenciado por el modernismo. Sí, pero... O sea, es uno de los... ¿Qué sabes de Rubén Darío? ¿Cuál es tu obra favorita de Rubén Darío? Disculpe, ¿qué sabe usted de Rubén Darío? Rubén Darío es un nicaragüense, fue un poeta nicaragüense que influyó mucho en el modernismo y famoso era a nivel nacional e internacional por sus poemas y sus obras. Disculpe, ¿qué sabe usted de Rubén Darío? Es un poeta. Y uno de los mejores escritores que hay en toda Latinoamérica. Podría decir que los poemas que él tiene son bien lindos, son preciosos. ¿Cuál es su favorito? Por lo menos yo creo que es el Caupolicano, creo que es. Sí. Sí, es uno de los que mi hija sí ha aprendido de memoria. Tiene 7 años y ella se lo sabe de memoria. A mí me cuesta, ahora a ella sí se lo sabe de memoria. ¿Sí? ¿Qué conoce usted de Rubén Darío? De Rubén Darío, el príncipe de las letras castellanas, el padre del modernismo, ocupó varios cargos diplomáticos en Francia, influenció precisamente la métrica de la revolución, ¿no? Él también influenció también la corriente francesa del parnasianismo, ¿ya? Revolucionó la métrica, nació en Metapa, hoy Ciudad Darío, muerto en León. ¿Qué sabe usted de Rubén Darío? Pues que es un poeta famoso, ¿no? Que puso el nombre de Nicaragua en alto y fue el padre del modernismo, ¿sí? ¿Verdad? Le escribía frases a las señoras en los abanicos. ¿Y conoce algún poema de Rubén Darío? Está a Margarita de Baile, está, ¿cómo se dice?, El Trópico, está, ¿cuál otro?, Los motivos del lobo. Después de haber analizado las respuestas de las distintas personas que se entrevistaron al azar, pudimos darnos cuenta que el conocimiento sobre Rubén Darío es mínimo en la población nicaragüense. La mayoría sabía alguna que otra cosa sobre el poeta, sin embargo no conocían lo más importante de esto. Consideramos que Darío no recibe el mérito que se merece, por lo tanto debería estudiarse más a fondo en toda Nicaragua y en el mundo. Uno de los motivos de realizar este documental es de dar a conocer lo que está más allá del poeta que nació en Metapa y vivió en León. ¡Que viva Nicaragua, jodido! Cuando hablamos de la poesía de Rubén Darío, antes de los 15 años, pongamos, si nos fijamos, claro, es una poesía bastante ingenua, aparentemente, pero está llena de vigor, la poesía primaria de Rubén Darío. Esto quiere decir que en todas las etapas de la poesía de Rubén Darío tiene un sello magistral. Se ve la creación de Rubén Darío como genio, desde un principio hasta un final. Todos los poemas de Rubén Darío tienen un enorme valor, tanto los primeros como los últimos y los del medio tienen mucho valor. Cada poema de Rubén Darío tiene demasiado valor, es una joya, es un diamante cualquier poema de Rubén Darío en cualquiera de sus tiempos de vida. Para mí, Darío es incomparable con otros poetas. ¿Por qué? Porque sin tratar de ofender ni ser exagerado, si toma usted un poeta que le gusta en lengua española, no pasará de unos 5 poemas que usted me diga, estos son maravillosos.
Es un poco exagerado decir 5, pueden ser 4, pueden ser 7. Pero la verdad es que cada uno de esos que usted va a seleccionar han sido escritos sobre un mismo tema. Y además dentro de una misma métrica. En Darío es todo lo contrario. Él trabajó todos los metros y además de eso, todos los temas. En realidad es difícil contestarte esa pregunta, porque en todo lo que encuentro, tanto en el canto errante como en el poema del otoño y otros poemas, y en Campos de Vida y Esperanza, siempre hay poemas cumbres de Darío en esos 3 libros. Periodo inicial, 1880 a 1886. En esta etapa el poeta se queda principalmente en Nicaragua, haciendo pocos viajes en Centroamérica. En sus escritos, el escritor trata de iniciar las corrientes literarias en boga y en los clásicos castellanos. Sus temas principales eran el amor, la naturaleza, el paisaje, etc. Su obra con mayor importancia publicada en esta época es Epístolas y Poemas, o también conocida como Primeras Notas. Periodo chileno, 1886 a 1889. Esta etapa ocurre en Chile. Rubén Darío se transforma más radical debido a las contradicciones de una ciudad mercantilizada. Chile significó el contacto cercano con las nuevas corrientes estéticas europeas. Su mayor obra publicada en esta etapa es Azul. Periodo centroamericano, 1889 a 1893. El poeta sufre de una inestabilidad económica social y de la humillación por estar sujeto al humor caprichoso de los gobernantes de Centroamérica. Este tiempo significó un periodo de intensa experimentación y de madurez. Aquí, el poeta publica la segunda edición de Azul y poemas que serán incluidos más adelante en prosas profanas. Periodo argentino, 1893 a 1898. Darío se encuentra con un ambiente propicio para su desarrollo artístico en Buenos Aires. Publica 2 grandes obras tituladas como Los Raros y Prosas Profanas. En este momento, Darío se transforma en el máximo transmutador de lo natural en artificial. El libro de Rubén Darío, Los Raros, recopila la biografía de diferentes autores que, según él, los considera únicos en su estilo. No solo los admira en todos los sentidos, sino que también los critica en varias ocasiones. Los poetas, en su mayoría, eran de origen francés. Darío decide escribir sobre ellos porque le llama la atención el simbolismo que usan estos escritores en sus obras. La obra también recopila artículos de interés del poeta nicaragüense. Entre los escritores más destacados están Edgar Allan Poe, Paul Verlaine, José Martí y Lautréamont. Digamos que la primera influencia que él tuvo y que fue muy importante y se mantuvo siempre fue la influencia francesa. ¿Por qué? Porque los poetas franceses eran los que estaban efectuando cambios en la poesía francesa. Y eso es lo que a él entonces, sobre todo la poesía de Víctor Hugo, la que lo influenció para entrar a su papel de renovador de la métrica castellana. Los investigadores y los biógrafos de Rubén Darío exponen el criterio como el de Arturo Marazzo, dice, es Víctor Hugo, el francés, el viejo francés de la barba florida y blanca, el que da una atracción grande a Rubén Darío, siendo desde muy joven, a los 15 años, ya atrae su lectura y la poesía y el verso, la poesía y la prosa de Víctor Hugo con sus cuentos y sus novelas. Entonces es el atractivo que tiene Rubén Darío, y él se posee con una gran simpatía y un gran cariño por este intelectual viejo francés, Víctor Hugo, que es el hombre más sabio intelectual del siglo XIX, que Víctor Hugo, ustedes saben que abre su moda con el romanticismo. Rubén Darío en un principio fue romántico, y el romanticismo de Víctor Hugo entonces lo absorbió. Él se cautivó en ese romanticismo, además que Rubén Darío
romántico desde que era joven, lo es, y con la lectura de Víctor Hugo contrae entonces un gusto literario, un quehacer de creación romántica. Es con Víctor Hugo. Y esta es la estrella fulgurante que vio Darío en su juventud y en su adolescencia, y que luego va a imperar largo tiempo en la vida y obra de Rubén Darío, con Víctor Hugo. Bueno, lo que él estudió y realmente admiró muchísimo fue a los poetas franceses. Tenemos varios poetas como Paul Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, que para él fueron prácticamente sus modelos. También Baudelaire, todo ese grupo de grandes escritores que le llamaron los poetas malditos. Él también, no solo de los franceses, que fue la mayor parte de la influencia que tuvo en ese tiempo, porque por eso Valero, cuando le contestó en sus cartas americanas, cuando él le mandó a Azul desde Chile, dijo que él tenía galicismo mental, o sea, que pensaba en francés. Pero él prefería, él te menciona a Víctor Hugo, a todos los grandes de ese tiempo, y hay un escritor inglés que él admiraba muchísimo, que es Edgar Allan Poe. Hay muchos en los cuentos fantásticos de Darío, donde se nota la huella, el legado de Edgar Allan Poe, que él lo leyó traducido por Baudelaire, porque Baudelaire lo tradujo del inglés al francés, y Darío leía y hasta escribía poemas en francés, de manera que eso hizo que él admirara muchísimo a Edgar Allan Poe. En Los Raros, que es su libro, ahí aparece una semblanza de Edgar Allan Poe, muy hermoso. Al ser publicada en el año 1897, la obra de Rubén Darío recibe muchas críticas. Esto es debido a que rompe con todas las normas preestablecidas y aceptadas en el tiempo. Muchas personas no concordaban con los nuevos elementos, incluso fue criticado solo por el título Prosas profanas, que causó mucha controversia y escandalizó a la burguesía. Este se divide en 6 partes principales. Estas son, respectivamente, Prosas profanas, Coloquio de los centauros, Paría, Verlaine, Recreación arqueológicas y otros poemas. Se caracteriza por ser muy original, en especial porque no es completamente simbolista ni parnasiana. Contiene una atmósfera lejana y nostálgica, y al mismo tiempo tiene una música verbal y un mundo lleno de armonías. Fue influenciada por algunos poetas franceses como Baudelaire y Mallarmé. Algunos temas incluyen la cultura, el amor, la mujer, la melancolía interior, la frustración, la metafísica, el erotismo y la sensualidad. El Coloquio de los centauros es la obra que refleja más la idea de la metafísica de Darío en la obra Prosas profanas. Presenta sus visiones de la vida y la muerte, sus ideas filosóficas y religiosas, los misterios del mundo y el enigma de la mujer. En ella se incorpora la mitología haciendo referencias a dioses, centauros, sirenas, etc. La segunda edición está formada por la adición de 21 poemas escritos entre los años 1898 y 1899. Los poemas más importantes incluyen Las cosas del Cid, de Cirés, y Las anáforas de Epicuro, con la última siendo la más importante de todas. Presenta las preocupaciones filosóficas de Darío, además de su usual ritmo y musicalidad incorporada al universo. Es considerado un poema único. Después de Prosas profanas, la poesía nunca volvió a ser igual. Cambian los ritmos, el vocabulario, los temas, la manera de enfocar y el desarrollo de la poesía. Fue un gran triunfo para Darío, ya que creó algo nuevo y original mientras al mismo tiempo respeta las normas clásicas del tiempo. Etapa final, 1898 a 1916. Esta etapa se caracteriza por la gran madurez del poeta. Su vida transcurre principalmente en Europa, más que todo en España y Francia. Este es el momento más agitado de su vida, pero también el más productivo. Publica varias obras y entre ellas se encuentran Prosas profanas y otros poemas, Cantos de vida y esperanza, Los cisnes y otros poemas, El canto errante, Poemas de otoño y otros poemas, y Canto a la Argentina y otros poemas. Cantos de vida y esperanza es considerado el libro en versos más importante de Darío. El poeta expresó que azul significó su primavera artística, Prosas profanas su etapa de floración y por último, Cantos de vida y esperanza, el fruto de su otoño.
El libro está estructurado en 3 partes. La primera sección, titulada como Cantos de Vida y Esperanza, está dedicada a José Enrique Rodó. Esta parte consiste de 14 poemas. La segunda parte se llama Los cisnes y otros poemas, que se encuentra dedicado a Juan Ramón Jiménez y contienen solamente 4 poemas. Por último, la tercera sección del libro se llama Otros poemas y está dedicada al doctor Adolfo Altamirano. Esta parte contiene 40 poemas. Cantos de Vida y Esperanza inicia con un poema que no tiene título, cuyos primeros versos dicen así: Yo soy aquel que ayer no más decía. A través de toda la obra, el escritor va cambiando los temas de su poesía y cierra el libro con uno de sus más famosos poemas titulado Lo Fatal, donde el poeta demuestra la sufriente angustia del hombre. Entre los poemas más destacados del libro están Canción de Otoño en Primavera, A Roosevelt, Canto de Esperanza, Allá Lejos, Amo, Amas y Lo Fatal. La obra Cantos de Vida y Esperanza es de gran importancia para la obra literaria de Darío, ya que existe un cambio de estilo en la escritura y en la temática, llegando así a la cumbre de la escritura del poeta. Este libro es de gran importancia para el modernismo, ya que con este, Darío se consagra como máximo representante del modernismo, al haber terminado de renovar la poesía en el idioma español. En realidad, la más cimera de todas sus obras es Cantos de Vida y Esperanza, Los cisnes y otros poemas, publicado en 1905 en España. Ese es otro Darío completamente diferente al Darío anterior, un Darío pensante, profundamente filosófico, filosofando sobre la vida, sobre la muerte. Claro, Rubén Darío con esta obra magistral es la obra cumbre de un proceso largo de Rubén Darío que va de 1888 con Azul en Valparaíso hasta 1905 con Cantos de Vida y Esperanza, pasando sobre prosas profanas de 1996 y 1902, en la segunda edición de prosas profanas, pero 1905 es Cantos de Vida y Esperanza. El mundo estaba cansado del siglo XIX con todo lo que había ocurrido y desprovisto de una serie de valores, y el mundo encontrándose en un proceso de revolución industrial europea y luego con el arrastre cultural que venía con el simbolismo, con los poetas franceses a la cabeza. Entonces llegó a un siglo XIX cansado de todo lo que había ocurrido, inclusive hasta la negación de Dios por parte de los intelectuales. Entonces Darío impone una nueva cultura, una nueva modalidad y deposita una más confianza en el ser creador de todas las cosas como es Dios, y lo incorpora a su obra que es Cantos de Vida y Esperanza. De vida, bueno, la vida es creada por Dios, y esperanza, el hombre quiere tener una mejor predisposición y bienestar en este planeta, y él va a incorporar con esos valores y esos criterios una literatura o una poesía muy caudalosa, muy brillante, y es el apogeo del modernismo, imponiendo entonces Rubén Darío toda esa modalidad de poesía, la incorpora en Cantos de Vida y Esperanza. Todos hablan de su última obra, pero no fue su última obra, digamos, de Cantos de Vida y Esperanza. Es cierto, es monumental. Pero es que depende también del punto de vista del lector. Prosas profanas para mí es en muchos sentidos extraordinariamente maravilloso. Lo que pasa que con Cantos de Vida y Esperanza, en él se expresa más en lo personal. El tono del poema es melancólico. El autor se hace muchas preguntas sobre el futuro de Latinoamérica. Darío declara el futuro de la cultura latinoamericana incierto, ya que no sabe si las gentes serán sometidas al régimen norteamericano. ¿Seremos entregados a los bárbaros fieros? ¿Tantos millones de hombres hablaremos inglés? Sin embargo, al final del poema, Darío nos deja con una posibilidad de esperanza. Oh,
tierras de sol y armonía, aún guarda la esperanza la caja de Pandora. Similar al poema anterior de los cisnes, En Canto de Esperanza habla sobre temas apocalípticos. Menciona las catástrofes que ocurren en el mundo tal como pestes, asesinatos, guerras, etc. Darío también se pregunta si después de tanta catástrofe es por fin el apocalipsis. ¿Ha nacido el apocalíptico anticristo? Luego Darío sigue mencionando la sombra y oscuridad en la que la humanidad se encierra. Después de haber mencionado los desastres en los cuales el mundo se encuentra, el poeta ruega a Dios su ayuda diciendo: «Oh Señor Jesucristo, ¿por qué tardas? ¿Qué esperas?». Darío usa esta frase para pedirle que apacigüe toda la violencia y desastres del mundo. Lo bueno del poema es que al final nos demuestra que todavía hay esperanza en la humanidad. Lo fatal. A diferencia de los cisnes y Canto de Esperanza, lo fatal se aleja de los problemas del mundo y se enfoca en los problemas individuales de cada quien. El poema refleja el existencialismo en vivo y a todo color. A través de él, el autor demuestra su incertidumbre y cuestionamiento de la vida. En otras palabras, Darío no sabe quién es, qué es, a dónde va, ni de dónde viene, y todo esto lo demuestra a través de su poesía. Lo fatal. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, mas aún la piedra dura, porque ese ya no siente. Pues no hay dolor más grande que el dolor de estar vivo. Una mayor pesadumbre de la vida consciente. Ser y no saber nada. Y ser sin rumbo cierto. Y el temor de haber sido. Y un futuro terror. Y el espanto seguro de estar mañana muerto. Y sufrir por la vida, por la sombra, por lo que no conocemos y apenas sospechamos. Y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos. Les presento el documental. Les presento. Año se celebra la jornada Ariana y el 18 de enero se celebra el acto centenario. ¿Sabes qué? Déjame grabar. ¿Sabes por qué te digo? Porque vos sabes que en películas como Destino Final o cosas así que se terminan muriendo todo, hay un imbécil que va grabando todo y al final alguien le dice deja de grabar y después no se mueren todos.